Ok, chicos, ya saben ustedes que en su parcial del sábado les va a entrar básicamente todo lo que han visto hasta el momento, incluyendo asientos contables. Ok, repasen asientos también, pero te va a entrar todo, los 4 estados, el cálculo del costo de venta y también te va a entrar asientos contables, te puede entrar, de todas maneras te va a entrar el sistema periódico, pero no está de más estudiar el permanente porque también te pueden preguntar. Ok, vamos a hacer este primer parcial. Todas estas preguntas son de parciales pasados, todo para marcar. Recuerda que tu parcial del día sábado te puede venir entre 15, o sea, hay un profe que ha hecho 15 preguntas, yo no sé, la verdad, cuántas preguntas te va a venir, pero se suele tomar entre 15 a 20 preguntas, todo para marcar. ¿De acuerdo? Entonces vamos a prepararnos en todos estos seminarios que vamos a hacer, que ya comienza desde hoy hasta el viernes. Vamos a hacer diferentes tipos de seminarios que son parciales pasados para marcar. Este parcial y todos los parciales van a tener entre 15 a 18 preguntas. Entonces, vamos a comenzar por la pregunta 1, ¿de acuerdo? Todo es para marcar, pero recuerda que si bien el parcial es para marcar, tú vas a hacer tu desarrollo en tu hoja borrador. Igual va a haber un desarrollo, con la única diferencia que el profesor no te va a revisar el desarrollo, no es la única diferencia. Entonces ya los profes, no sé si tu profe te ha comentado, pero ya los profes, algunos profes han dicho que el parcial es todo para marcar. Entonces vamos a estudiar estos formatos. Listo, comenzamos entonces. ¿Qué dice? Vamos a ver. Vamos por la pregunta número 1. Dice, se tiene las siguientes transacciones. Ok, vamos a hacer aquí pregunta 1. Tienes todas estas transacciones. Un tip que yo te doy, de acuerdo, es que todas las preguntas que nosotros lo vamos a hacer, tú practícalo a mano, no lo practiques Excel, porque tu examen es a mano. Yo lo hago en Excel para que se vea ordenado y todo, pero tú lo haces a mano usando tu calculadora. Ya sabes cómo tienes que estudiar, ¿de acuerdo? Entonces, siempre cuando ustedes tengan una pregunta para marcar, siempre lee lo que te piden. Antes de que te vayas a leer todo el ejercicio, lee lo que te piden. Te dice, marque la alternativa correcta de acuerdo al saldo final de efectivo. O sea, tenemos que desarrollar todas estas transacciones. Lo voy a hacer con asientos. Voy a hacer todas estas transacciones con asientos contables, que también se le llama libro diario, y voy a hallar el saldo final de efectivo. Entonces, comenzamos. Voy a esquematizar acá mi asiento. Si alguien lo ve muy pequeñito, me avisa. Yo creo que se ve bien, pero si alguien lo ve muy pequeño, me avisa. Entonces, aquí van a estar mis asientos y ya sabes que todo asiento tiene un debe y tiene un haber. Listo. Ok, vamos a hacer transacción por transacción, ¿de acuerdo? Dice, primera transacción, 1 de enero del 2020. Dice, el 1 de enero del 2020, la empresa ABC SAC constituye con los siguientes aportes: efectivo por 10.000 y mercadería por 30.000 soles. Ya esto es una transacción fácil. Esta es una transacción que es un aporte, de acuerdo, es un aporte de capital. Entonces, ¿cómo se registra un aporte de capital? Ahora lo voy a hacer. Voy a hacer mi primero. Ahí está. Ok, si un socio te está aportando efectivo y mercadería, tú sabes que el efectivo y la mercadería aumenta. De acuerdo, tanto el efectivo y la mercadería aumenta, y por ser cuentas del activo, tú ya sabes que el efectivo y la mercadería, como aumentan, es un aporte y pertenece a la cuenta del activo, eso aumenta en el debe. Entonces vas a colocar efectivo y mercadería en el debe y colocas los montos, que es 10.000 y 30.000. ¿Listo? Y ahora, como todo asiento contable te debe de cuadrar, ¿contra qué lo cuadras? Eso es teoría. Cuando un socio te aporta, la cuenta que nace es capital social. Y ya sabes que el capital social es una cuenta del patrimonio. Por ende, ¿dónde aumenta el patrimonio? En el haber. Por ende, tu capital social lo tienes que colocar en el haber.
y listo. Ahí tienes la primera transacción, a eso se le llama el primer asiento. Alguien se perdió por el primer asiento para pasar al segundo. Ok, segundo asiento contable. 15 de enero. Dice, el 15 de enero del 2020 se compra mercadería por 5.000 soles, 50% al contado y el resto al crédito bajo estas condiciones. Ahora, cuando tú compras mercadería hay dos sistemas, sistema periódico y sistema permanente. En este caso, como no te dicen bajo qué sistema tienes que usar, bueno, yo en mis clases teóricas mencioné que si no te dicen bajo qué sistema, tienes que usar el sistema periódico. Ese sistema periódico es el sistema principal. Así que cuando compras mercadería, ¿cómo se registra bajo el sistema periódico, que es el sistema principal? Se registra de esta manera. No se coloca mercadería, ojo con eso, ¿ah? Si estás pensando en colocar mercadería, está mal. Cuando tú compras mercadería y el sistema es el periódico, que es el sistema más usado, ahora, si alguien me dice, Gina, ¿y cómo sabes que es el periódico? Porque no te lo dicen. Si tú estás haciendo asientos contables y no te dicen el método, tú ya sabes que es periódico. Se asume. Entonces, ¿cómo se registra una compra de mercadería? Una compra de mercadería se registra de esta manera. Sube tu compra en el debe, siempre la compra de mercadería va en el debe, que es por 5.000. Una vez que ya registraste la compra, te preguntas, ¿cómo pago? 50% al contado, o sea, baja mi efectivo en el 50%. 50% de 5.000, baja tu efectivo porque ya sabes que el efectivo baja en el haber porque es un activo. Los activos disminuyen en el haber. Entonces, el 50% de tu compra es al contado, baja tu efectivo y el otro 50% al crédito. Es decir, que el otro 50% es cuenta por pagar a comerciales, que también va en el haber porque como es un pasivo y estás debiendo, por teoría, los pasivos aumentan en el haber. Entonces lo registras en el haber la otra mitad. Y este pasivo, esto que estás debiendo, tiene una condición. Dice 10 entre 5, n entre 30. Cuando tú tienes esa condición, el n entre 30 no lo mires, solo mire el 10 entre 5. ¿Qué significa el 10 entre 5? Es 10% en 5 días. ¿Qué quiere decir eso? Que si tú pagas esa deuda dentro de los primeros 5 días, el proveedor te va a otorgar un descuento por pronto pago del 10%. Eso es lo que significa. Y así te quedaría la transacción número 2. Preguntas. Ok, paso a la transacción número 3, 17 de enero. ...17 de enero del 2020, dice, se compra un vehículo al crédito por 1.000 soles. Si tú compras un vehículo al crédito, primero que estás comprando vehículo, tu vehículo aumenta. ¿Dónde aumenta un vehículo? Un vehículo, al ser un activo, aumenta en el debe. Entonces sube tu vehículo en el debe, 1.000 soles. Ahora te preguntas, ¿lo compré al contado o al crédito? Te dice que es al crédito. Entonces en el haber sube tu cuenta por pagar diversa. Como es un vehículo, tienes que poner diversa cuando es al crédito. Y colocas los 1.000 soles que aumenta en el haber por ser un pasivo. Y ahí está tu asiento cuadrado. Preguntas. Ok, siguiente transacción, número 4. 18 de enero. Dice, el 18 de enero del 2020 se cancela la deuda del día 15 de enero. Si tú te vas al día 15 de enero, aquí en pantallas lo puedes ver, si tú te vas al 15 de enero, tú el 15 de enero, ¿cuánto debías? 2.500. El problema te dice que cancelas la deuda del 15 de enero. Cuando tú cancelas una deuda, lo primero que tienes que hacer, si tú estás cancelando una deuda, es bajar la deuda, no el efectivo, sino
que cuando tú cancelas una deuda, primero baja la deuda, no el efectivo, vuelvo a repetir. Entonces, si mi deuda es 2.500, baja tu deuda primero porque lo vas a cancelar. Entonces, ¿dónde baja un pasivo? Según la teoría de asientos contables, un pasivo baja en el debe. Entonces, eliminas el pasivo por lo que debías, 2.500. Ahora, ese pasivo, si ustedes se dan cuenta, tiene una condición. ¿Qué significa esta condición? Que si yo pago esta deuda dentro de los primeros 5 días, me van a otorgar un descuento por pronto pago del 10%. La pregunta que yo te hago es la siguiente. ¿Esta deuda lo pagas dentro de los primeros 5 días? Verdadero. Porque mi deuda fue el 15 de enero y yo lo estoy cancelando el 18. ¿Lo pagas dentro de los primeros 5 días? Sí. Entonces vamos a tener un descuento. Como nosotros vamos a tener un descuento, eso para nosotros es un ingreso. ¿Dónde va el ingreso? En el haber. Entonces colocas ingreso por descuento por pronto pago y le sacas a la deuda el 10% del descuento. Y finalmente, ¿cuánto vas a pagar en efectivo? Yo debía 2.500, pero con el descuento que me otorgaron, ¿cuánto voy a pagar? 2.250. Y así terminas la transacción del 18 de enero. ¿Preguntas? Ok. Ahora paso al 30 de enero. A ver, me dan... Ahí está. Ah, tengo una pregunta por el chat. Darío me pregunta, ¿cuál es la diferencia entre un ingreso y un gasto por descuento por pronto pago? La diferencia, Darío, es que un ingreso por descuento por pronto pago solo aparece cuando pagas tú tu deuda. En cambio, el ingreso solo aparece cuando pagas tu deuda, cuando pagas un pasivo. En cambio, el gasto por descuento por pronto pago aparece cuando el cliente paga su deuda. Si un cliente paga su deuda y tú le otorgaste descuento por pronto pago, eso es un gasto por descuento. Ahí está la diferencia entre el ingreso y el gasto, Darío. ¿Sí? Me avisas si llegaste a entenderlo. Alonso me dice, Gina, en el debe siempre tiene que estar balanceado con el haber, ¿no? Sí, Alonso, en un asiento contable, una de las reglas básicas es que el debe tiene que ser igual al haber, siempre. Si no es igual, es que algo estás fallando. Siempre tiene que ser igual. ¿Sí? Genial. ¿Alguna otra pregunta? Muy bien, continúo entonces. Me voy al último punto. Dice, el 30 de enero, asiento número 5. Dice, el 30 de enero se tiene una venta de mercadería por 15.000 soles, con una rebaja del 10%. Se sabe que la transacción se realizó 20% al crédito y el resto al contado. Camila, eso era justo la pregunta que tú me hiciste por WhatsApp, Camila Rondón, ¿de acuerdo? Justo es eso lo que tú me preguntaste y ahora lo voy a hacer. Una pregunta muy parecida, que era tu duda, me parece. Entonces, lo voy a hacer. ¿Cómo se trabaja una venta de mercadería con rebaja? Recuerda que estamos en el sistema periódico. Entonces, cuando en el sistema periódico tú tienes una venta de mercadería, solo registras la venta. De esta manera. Primero, registra la venta. Una venta siempre es un ingreso. Todo mundo sabe que la venta de mercadería es un ingreso. ¿Dónde van los ingresos en nuestro asiento contable? En el haber. Entonces, colocas venta. Puedes colocar ingreso por venta o solamente venta. Ya se sobreentiende que es un ingreso y colocas los 15.000. Ya está. Ya tienes el ingreso. Una vez que ya tienes el ingreso, luego te dice que la venta tiene una rebaja. O sea, la venta no viene sola, la venta viene con rebaja. Entonces, una vez que ya registraste la venta, ahora registra la rebaja. Una rebaja sobre venta es un gasto. ¿Dónde van los gastos? Los gastos en un asiento contable siempre van en el debe. Entonces, en el debe colocas rebaja sobre venta. Y le sacas el 10%. Listo, 10% de los 15.000. Hasta ahí, ¿alguien se perdió? Miren el orden, ¿ah? Yo primero registro la venta y luego la rebaja. Ese es el orden. Ahora, una vez que ya registraste la venta y la rebaja, ahora te preguntas, ¿cómo cobro?
el problema te dice 20% al crédito y el resto al contado. O sea, que el 20% fue al crédito y el resto, o sea, ¿cuánto sería el resto? 80%. Gina, ¿por qué 80%? Porque el total siempre es el 100%. Entonces, dice que 20% fue al crédito. Cuando tú cobras al crédito, sube un activo llamado cuentas por cobrar a comerciales. Entonces, ese 20% es al crédito, va en cuentas por cobrar a comerciales y lo sacas de esta manera. Colocas en tu calculadora 20% de la venta menos la rebaja. Porque recuerda que lo que tú cobras al crédito es venta menos rebaja. Eso es el 20%. Y el 80%, o sea, el resto, o sea, el 80% al contado. O sea, en efectivo, el 80%. Sería el 80% de tu venta menos tu rebaja. Listo. ¿Te cuadró o no te cuadró? Si tú sumas, te cuadra. Y ahí está tu venta con rebaja al crédito y al contado. ¿Preguntas? Listo. Ya tengo todos los asientos. ¿Qué te piden? El saldo final de efectivo. Para hallar el saldo final de efectivo, dime Camila, te escucho. Tengo una duda, en cuentas por cobrar comercial y en Ajá. efectivo, entonces en la venta tendría que ser venta menos rebaja por el Sí, ya descuento. eso. No, no le llames descuento, Cami, porque descuento te puedes confundir con el descuento por pronto pago, que no es lo mismo. Llámale rebaja, ¿ok? Entonces, tú a la venta menos tu rebaja, a todo eso le pones un paréntesis, a todo eso le sacas el 20% a la diferencia. ¿Sí, Camila? Sí, Ok, perfecto. Y una cosita importante, y eso va para todos. La rebaja sobre venta, inténtenlo llamar rebaja, no descuento, porque te puedes equivocar con el descuento por pronto pago, que no es lo mismo. Hablar de rebaja y hablar de descuento por pronto pago no es lo mismo. ¿De acuerdo? Entonces tengan cuidado con usar las palabritas. Listo, y ya está, pero a mí no me están pidiendo hacer los asientos. O sea, yo hice los asientos, pero a mí lo que me están pidiendo es hallar el saldo final de efectivo. ¿Cómo podemos hallar el saldo final de efectivo? Hay mil maneras. Yo voy a mayorizar. No he enseñado la mayorización porque realmente es demasiado fácil, ahora lo vas a aprender. Una vez que tú hayas terminado tus asientos, si tú quieres hallar el saldo final de una cuenta, hay un método que se llama mayorizar, que es sumamente fácil. Lo único que tienes que hacer es, una vez que tú tienes todos tus asientos, vas a hacer una cuenta T. Y lo voy a hacer acá al costado. Haces una cuenta T de la cuenta que quieras hallar el saldo final. Por ejemplo, del efectivo, porque la pregunta es el efectivo. Haces una cuenta T, yo le llamo a esto cuenta T, pero la palabra correcta es mayorizar. ¿De acuerdo? Pero yo le llamo cuenta T. Entonces, haces tu cuenta T, de acuerdo, y acá colocas la cuenta que quieres hallar el saldo. En este caso queremos hallar el saldo del efectivo y lo único que tienes que hacer es copiar todos tus efectivos de tu asiento, copiarlos acá, dependiendo de la posición. Entonces, mira lo que hago. Por ejemplo, del primer asiento, ¿dónde está el efectivo? En el debe, o sea, lo ponemos aquí. Listo. Del segundo asiento, ¿dónde está el efectivo? En el haber. Ok, lo ponemos por acá. Listo. Del tercer asiento, ¿hay efectivo? No. Ok, el tercer asiento no me importa. El cuarto asiento, ¿hay efectivo? Sí, en el haber. Lo copias en el haber. Listo. Y en el último asiento, ¿hay efectivo? Sí, en el debe. Lo copias en el debe. Listo. Que es 10.800. Y ahora que ya tienes todos los efectivos de tu asiento agrupados, totalizas, o sea, sumas. Sumas el debe, todo lo que has puesto en el debe, y sumas el haber, todo lo que has puesto en el haber. Listo. Y ahora resta. Si tienes en el debe y en el haber hay que restar. Y la diferencia lo vas a colocar siempre en el mayor. ¿Cuál es el mayor de los dos? El debe. Entonces resta. 20.800 menos 4.750. Y esto es tu saldo final de efectivo. ¿Preguntas? O sea, ¿cuál sería la respuesta? ¿Cuánto es el saldo final de efectivo? 16.050. Respuesta de esta pregunta, la C.
Lo voy a poner aquí. RPTA-C. Preguntas por la 1 para pasar a la 2. A esto se le llama mayorizar, sumamente sencillo. Todo depende de que tus asientos estén correctos. O sea, por eso siempre yo me enfoco en los asientos. Esto es lo importante, que sepan hacer asientos. Porque mayorizar lo aprendes en un minuto. Esto es mayorizar, es copiar, pegar. ¿Preguntas por la 1? Tengo una pregunta. Luciana dice, Gina, ¿puedes volver a repetir por qué pusiste en el haber el efectivo en el punto 4? Sí. En el punto 4 puse efectivo porque estás pagando la deuda, Luciana. Entonces, si tú pagas una deuda, ¿por qué el efectivo va en el haber? Porque si tú pagas, el efectivo disminuye, ¿cierto? Y el efectivo, al ser un activo, ¿dónde disminuye un activo por teoría, Luciana? En el haber. Por ende, lo puse en el haber. Estamos pagando en efectivo. ¿Sí? No sé si te quedó claro. Me avisas. Listo, perfecto. Ahora sí paso a la pregunta 2. Pregunta 2, otro tema, ya no asientos contables. Depreciación. Pregunta fija para tu examen parcial. Siempre entra depreciaciones. A ver, ¿qué dice? Pregunta 2. Préstale mucha atención a esta pregunta, porque algo así te puede entrar en los parciales. Siempre entra preguntas de depreciaciones. Dice, la empresa tangible SAC cuenta con un vehículo cuyo costo es de 65,000 soles, adquirido el 1 de marzo del 2019, con una vida útil de 10 años y un valor de rescate de 5,000. Dice, marque la opción correcta. Siempre lee qué es lo que más o menos tienes en tus opciones. Te hablan depreciación acumulada, depreciación, o sea, todo está en base a la depreciación. Así que comencemos. Como está en base a la depreciación, primero hay que depreciar el vehículo. Entonces voy a colocar acá vehículo. Listo. Entonces, para depreciar un vehículo o para depreciar cualquier activo fijo, tú necesitas el costo. ¿Cuánto es el costo? 65,000. Listo. Además, necesitas el valor de rescate o valor residual. ¿Tienes valor de rescate, valor residual? Sí, 5,000. Listo. Y chequea si te dan vida útil o tasa. ¿Qué te dan? Vida útil. Perfecto. Vida útil, 10 años. Ustedes saben por la PC1 que cuando ustedes deprecian hay dos fórmulas. En este caso vamos a usar la fórmula de la vida útil. ¿Cómo es la fórmula? Entonces vamos a calcular la depreciación anual. La depreciación anual va a ser el costo menos el valor de rescate entre los años. Cuando te dan años hay que dividirlo. Entonces calculamos. Mi depreciación anual será igual a, abre paréntesis en tu calculadora, el costo que es 65,000 menos el valor de rescate entre los años. Listo. Esto es el anual. Pero recuerda que cuando es una pregunta de depreciación, no solamente necesitas el anual, también necesitas el mensual. Así que calcula la depreciación mensual. ¿Cuánto equivale tu depreciación mensual? Tu depreciación mensual es el anual entre 12. Hasta ahí, ¿alguna pregunta? Solo estoy depreciando. Ok, una vez que ya depreciaste, ya tienes el anual y el mensual, ahora chequeamos, verificamos cada una de nuestras alternativas. Vamos por la primera alternativa. Dice, la depreciación acumulada al 31 de diciembre del 2020 es de 6,000 soles. Vamos a ver. Vamos a hallar la depreciación acumulada al 31 de diciembre del 2020. Cuando ustedes les pidan depreciación acumulada, te están pidiendo todo. Por eso te ponen depreciación acumulada. O sea, tienes que contar desde la fecha que compraste el activo. ¿Cuándo compraste el activo? 1 de marzo. Entonces tienes que contar del 1 de marzo del 19, que es lo que compré, hasta la fecha que te piden. Todo. Por eso se llama acumulada. Cuando te pidan la depreciación acumulada en el examen es que te están pidiendo desde la fecha de compra hasta la fecha que te piden, que es 31 de diciembre del 2020. ¿Cuántos meses ha pasado? Cuenta. Por todo el 2019 ha comenzado 1 de marzo. De marzo a diciembre del 2019 hay 10 meses.
más y todo el 2020, porque te piden hasta el 31 de diciembre, tienes que contar todo el 2020, ha pasado 12 meses. Entonces, ¿cuántos meses ha pasado? 22. ¿Cuánto sería la depreciación acumulada? Sería 22 por el mensual. O sea, la respuesta sería 11.000, no 6.000. Así que la A no puede ser. Preguntas por la A. Descartada. Está mal. ¿Quedó claro cómo se calcula una depreciación acumulada? Fecha de compra, fecha que me piden. Ahora voy a ver la B. Dice, la depreciación del año 2019 y la del año 2020 es la misma, o sea, son iguales. Por ejemplo, en la B te piden depreciación. O sea, en la B voy a hallar la depreciación del año 2019 y 2020. ¿Ven la diferencia entre la A y la B? En la B no te piden acumulada, solamente te piden depreciación. Cuando a ustedes solamente le piden depreciación, no la palabra acumulada, cuando solo te pidan depreciación, solamente tienes que calcular por el año que te pidan. No puedes meter años pasados. En cambio, en la depreciación acumulada sí puedes meter años pasados. En cambio, cuando te piden solo depreciación, solamente te debes de concentrar en cada año que te pidan. Entonces, voy a calcular. Voy a calcular de acuerdo la depreciación del año 2019 primero. Depreciación anual, o sea, depreciación del año 2019. Para calcular la depreciación del año 2019, solamente concéntrate en ese año. ¿Cuándo compraste tu vehículo? El 1 de marzo del 2019. Entonces voy a depreciar desde el 1 de marzo del 19 que tengo mi vehículo hasta el 31 de diciembre del 19, solamente por el año 2019. ¿Cuántos meses ha pasado ahí? 10 meses. O sea, la depreciación sería 10 por el mensual. O sea, te sale 5.000 soles. Esa es mi depreciación por solo el año 2019. Y luego me dicen, ¿es igual que el año 2020? No lo sé. Voy a calcular ahora la depreciación del año 2020. Solamente concéntrate en el año 2020. Tú lo compraste en marzo del 2019. Ok, entonces, para el año 2020 se va a depreciar todo el año. Desde el 1 de enero del 2020 hasta el 31 de diciembre del 2020. Solo me concentro en el año 2020. ¿Cuántos meses ha pasado aquí? 12. Entonces, si tú multiplicas 12 por el mensual, eso te sale 6.000. ¿Son iguales? No. Así que la B es falsa. Ahora, tengo una pregunta en el chat. José Fernando me dice, usted mencionó los dos métodos. El otro método, José Fernando, es que te van a dar tasa. En vez de vida útil, hay ejercicios que te dan tasa. Si te dan tasa, el otro método es que en vez de dividir, se multiplica por la tasa. Eso es lo único. Por eso digo que hay dos métodos. Cuando te dan años, se divide. Cuando te dan tasa, se multiplica. Es la misma fórmula, solo que cambia. Aquí hay división, el otro sería multiplicación. Genial. Listo, entonces ven la diferencia, ¿no? Una cosa es depreciación acumulada y otra cosa es solamente depreciación. Le pongo énfasis porque es una pregunta típica en un examen parcial. Ok, paso a la 3. La A y la B es falsa. La C dice, la depreciación acumulada al 31 de diciembre del 2019 es de 5.000 soles. Vamos a hallar. Ahora vamos a hallar la depreciación acumulada al 31 de diciembre del 2019. Como me piden depreciación acumulada, vamos a tener que colocar desde la fecha de compra. ¿Cuándo lo compraste? El 1 de marzo del 2019 hasta el 31 de diciembre del 2019 que me piden. ¿Cuántos meses ha pasado? 10. ¿Eso cuánto me da? Multiplica 10 por el mensual, 5.000 soles. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? La C. La depreciación acumulada al 31 de diciembre del 2019 es de 5.000, verdadero. Ahí está. Tú lo has calculado y es 5.000. Respuesta, la C. Preguntas por la 2.
Ok, paso a la 3. ¿Qué dice la pregunta 3? Vamos a leer. Dice, la empresa Patrimonio SAC inició sus operaciones el 1 de enero del 2020 con un capital de 100.000 soles, una utilidad neta y bueno, y más datos. ¿Qué es lo que te piden? Siempre antes de leer todo hay que ver qué es lo que me piden para tener una idea de qué hacer. Dice, considerando la información proporcionada, responda la afirmación correcta. El total del patrimonio es tal, el saldo de la reserva legal es tal, el saldo de resultados acumulados al 31 de diciembre es 65.000, ninguna respuesta es correcta. O sea, te están pidiendo las cuentas del patrimonio. Entonces, yo recuerdo mi clase teórica de patrimonio, del estado de cambio en el patrimonio. El único estado que a mí me va a permitir hallar cuentas del patrimonio en un examen es el estado de cambio en el patrimonio neto. Entonces, para la pregunta 3, voy a elaborar el estado de cambio en el patrimonio neto. Si a ti te preguntan algunas cuentas del patrimonio, y más o menos has leído y te dan como que los datos del estado de cambio en el patrimonio neto, pues tienes que usar ese estado para calcular. Así que comienzo. Primero, tienes que saber cómo es un estado de cambio, ¿no? Entonces voy a hacer todo el estado de cambio en el patrimonio neto. Comienzas con capital social, luego viene reserva legal, luego viene otras reservas, luego viene resultados acumulados o utilidades retenidas. Tú puedes usar la palabra que quieras. Listo. Ya está. Y acá voy a poner todas las cuentas. Comienzas con saldo inicial, aporte de capital, capitalización de utilidades, utilidad neta, reserva legal del periodo, otras reservas y dividendos. Y finalmente, saldo final. Esa es la estructura que ustedes tienen que haber memorizado. Listo, hacen su estructura, que es esta de acá. Y ahora simplemente tienes que comenzar por la información que te dan, pero yo tengo una mecánica. Yo siempre comienzo por las cuentas obligatorias. De todas estas cuentas que ustedes tienen aquí, las 2 cuentas obligatorias son estas. Siempre en un estado de cambio en el patrimonio neto tienes que tener la utilidad neta y la reserva legal del periodo. Entonces, busquemos en la información que me dan si tenemos utilidad neta. Voy a volver a leer, dice. La empresa Patrimonio SAC inició sus operaciones el 1 de enero del 2020 con un capital social de 100.000. Durante el año tuvo una utilidad neta de 150.000. Genial. Entonces ya tengo la utilidad neta. ¿Dónde va la utilidad neta? La utilidad neta, según la teoría y según el resumen que ustedes tienen, que ya las personas que no tienen el resumen al finalizar la clase se los voy a enviar, no se preocupen. Siempre cuando ustedes tienen que registrar la utilidad neta, siempre se registran resultados acumulados, siempre, ahí va. Entonces, como ya tienes ese dato, sacas los 150.000. Y una vez que ya tienes utilidad neta, puedes hallar la reserva legal del periodo. ¿Cómo hallas la reserva legal del periodo? La reserva legal del periodo siempre es, por teoría, el 10% de la utilidad neta. Sube aquí y automáticamente en resultados acumulados lo colocas en negativo. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? Entonces ya hemos usado la utilidad neta y la reserva legal. Y ahora sí, todo lo demás va a ser dato del problema. Entonces, si ustedes leen nuevamente, te dice que la empresa ha iniciado operaciones el 1 de enero del 2020 con un capital social de 100.000. Si has iniciado operaciones, esto es saldo inicial. O sea, te están dando el saldo inicial del capital social. Listo, 100.000. Luego te dan la utilidad neta, que ya lo hemos usado, y luego te dicen, y se decidió capitalizar utilidades por 50.000. ¿Cómo funciona una capitalización de utilidades? Una capitalización de utilidades es, sube capital social por 50.000, listo, y automáticamente, según la teoría,
ni bien aumentes capital social, también disminuye resultado acumulado. Listo. Y ya tienes la capitalización. Luego, si tú sigues leyendo, te dice, y se repartió dividendos por 20.000 soles. ¿Dónde van los dividendos? Te vas en dividendos y lo registras siempre en resultados acumulados. Ahí van los dividendos y lo colocas en negativo, menos 20.000. Listo. Luego te dice, se sabe que la tasa de la reserva legal es el 10%, ya lo usé para hallar la reserva del periodo. Y dice, adicionalmente se decidió crear una reserva facultativa del 5% de la utilidad neta. Si tú tienes una reserva que no es la legal, pues es otra reserva, eso va en otras reservas. Así que te vas a las otras reservas, aquí, y saca la reserva facultativa, que es el 5% de la utilidad neta. Sube en otras reservas y automáticamente baja en resultados acumulados. Y fin de este problema. Y lo único que tienes que hacer ahora es sumar. Sumar y restar en tu calculadora, obviamente, dependiendo del signo. Como yo tengo Excel, ya el Excel me facilita un poco a mí la vida. Ya tengo los saldos finales, pero ustedes no se deben de olvidar que en este estado de cambio hay un tope. Entonces vamos a calcular el famoso tope. ¿Cuánto es el tope? El tope siempre es el 20% del saldo final del capital social. Calculas el tope, ¿de acuerdo? Calculas el tope. Y según la teoría te dice que el saldo final de la reserva legal, o sea, estos 15.000, no puede ser mayor al tope. Yo te pregunto, ¿cumple con la teoría o no? Sí, sí cumple. Porque el saldo final de la reserva legal no es mayor a mi tope. Entonces, como sí cumple, podemos decir que ya hemos terminado este estado de cambios. Y fin. Y ahora sí tenemos que buscar la respuesta correcta. Vamos por la A. Dice, el total del patrimonio al 31 de diciembre del 2020 es de 230.000 soles. Voy a sumar todo el patrimonio. ¿Cuánto te sale todo el patrimonio? Tienes que sumar capital social más reserva legal más otras reservas más resultados acumulados. ¿Cuánto te sale? 230.000. Respuesta, la A. Ya no había necesidad de ver las otras alternativas porque la respuesta estaba primerita. Ahí está. Entonces la respuesta de la pregunta 3 era la A. Preguntas por la 3. ¿Cómo saqué las otras reservas? Las otras reservas, Camila, es porque en el problema te hablaban de la reserva facultativa. Entonces, esas son las otras reservas. La reserva facultativa dice que es el 5% de la utilidad neta. Entonces, lo único que yo hice fue sacar el 5% y multipliqué por la utilidad neta que estaba arriba, nada más. Y eso te salía 7.500 y por teoría, cuando registras otras reservas, automáticamente en resultados acumulados también lo tienes que poner en negativo. Y ahí está, positivo, negativo. Sí, Camila, me avisa si quedó claro. ¿Alguna otra pregunta? Ok, ¿me avisas, Cami, si quedó claro, porfis? Perfecto, gracias. Ahora sí me voy a la pregunta 4. Una pregunta de asientos para marcar. A ver, voy a leer. Dice, en noviembre del 2020, la empresa No Estoy Perdido SAC compró mercadería al contado por 20.000 soles. Además, se pagó fletes por 100 soles, pero la mercadería llegará en agosto del 2021. El registro en noviembre debió ser, y si tú miras tus alternativas, si tus alternativas tiene cargo, abono, esos son asientos contables. Entonces, para poder responder a la pregunta 4, tienes que hacer asientos contables. Así que voy a hacer mi asiento por acá. Y voy a colocar debe y haber. Listo. Ay.
Haces tu asiento por acá. Y comenzamos. Me piden la transacción por noviembre, entonces me dice, en noviembre del 2020 yo compré mercadería por 20.000 al contado y se pagó fletes por 100 soles y la mercadería llegará en agosto del 2021. Cuando tú compras mercadería y la mercadería te va a llegar todavía el próximo año, a esa transacción se le llama mercadería en tránsito. Entonces, esto no es una compra de mercadería ordinaria. Esta transacción, al comprar mercadería y si el problema te dice que la mercadería te va a llegar el próximo año, el próximo mes, la próxima semana, eso se llama mercadería en tránsito o existencias por recibir. Cualquiera de los dos son sinónimos. Y ustedes ya saben que esas cuentas que acabo de mencionar son activos. Por ende, ¿dónde sube un activo? En el debe. Así que dentro de la mercadería en tránsito, voy a registrar. Siempre que tú tienes mercadería en tránsito, dentro de la mercadería en tránsito va todas las compras, que es 20.000, y le tienes que sumar los fletes. Siempre, o sea, siempre van incluidos. ¿Listo? Y como todo me dice que es al contado, porque todo se pagó al contado, todo contra efectivo. Y así terminas tu asiento de la número 4. Y recuerda, siempre que tengas mercadería en tránsito, su sinónimo de la mercadería en tránsito es existencia por recibir, eso es su sinónimo. Y además, otra cosa que debes de recordar de la mercadería en tránsito es que dentro de la mercadería en tránsito tienes que considerar todas las compras, le tienes que sumar todos los fletes sobre compra y restarle la rebaja sobre compra. Esas son dos cosas teóricas que tienes que saber de la mercadería en tránsito. Valentina me pregunta, ¿y cómo sería si me pidiesen ventas diferidas? Ventas diferidas, Valentina, y eso está en tu resumen de la parte 2 de asientos contables, revisa ahí. Una venta diferida, ¿cuándo nace? Cuando vendes mercadería y el problema te dice, vendes mercadería pero aún no entregas al cliente. Entonces, cuando tú vendes mercadería y aún no entregas al cliente, sería venta diferida. Ahí nace esa cuenta. Sí, Valentina, revisa el resumen de asientos contables parte 2. Ahí está, ahí hay varios ejemplos de eso. ¿Sí? Perfecto. Ahora sí, ya terminé el asiento. ¿Ahora qué hago? Busco la respuesta. Dice, ninguna respuesta es correcta. No lo sé. Vamos por la B. Dice, cargo a compras. En ningún momento, y por otro lado, cargar es debe. Ustedes ya saben, cargo es debe, haber es abono. Son sinónimos. Entonces me dicen, cargo en compra. Yo te pregunto, ¿has usado compra? No, la B no puede ser. Vamos a la C, cargo a existencia. ¿Qué es existencia? Existencia es el sinónimo de mercadería. Yo te pregunto, ¿tú has usado mercadería? No, lo que yo he usado es mercadería en tránsito, que es otra cosa diferente. Entonces la C no puede ser. Vamos a la D. Cargo a existencia por recibir, cargos en el debe, existencia por recibir, que es mercadería en tránsito, que es su sinónimo, sí, por 20.100. Y abono en efectivo, el efectivo lo abonaste, sí, abonar está en el haber. Perfecto, respuesta entonces, la D. La D describía al asiento que hice. ¿Preguntas? Recuerda, cargar es lo mismo que debe, abonar es lo mismo que haber. Sinónimos, tienes que saber los sinónimos. ¿Preguntas para pasar a las 5? Ok. Pregunta 5. La pregunta 5 me dice, la empresa Yala detectó la completa destrucción de una camioneta por un incendio. La camioneta costó 60.000 soles y tenía una depreciación acumulada de 2 años a 10% anual al momento del incendio. De acuerdo con el enunciado, marque la afirmación correcta, se registra un cargo, o sea, abono, o sea, siempre que tú tengas en tus enunciados
o en tus alternativas, cargo, abono, es porque te están pidiendo el asiento contable. Entonces, tienes que hacer el asiento contable por una destrucción de un vehículo, que es la camioneta. Entonces, vamos a hacer asiento contable por la destrucción del vehículo. Entonces voy a hacer mi asiento, voy a copiar este asiento de acá para no demorarme. Y vamos a comenzar. Ya, el problema te dice que la empresa detectó que su vehículo se había destruido. La camioneta costó 60.000. Yo te pregunto, si tú has perdido un vehículo, lo primero que a mí se me ocurre es eliminar el vehículo en mi empresa, ¿no? Porque si yo tenía un vehículo y ahora el vehículo ya no existe porque se destruyó, hay que eliminar el vehículo. Entonces, ¿dónde se elimina un vehículo? Un vehículo, al ser un activo fijo y lo quieres eliminar, se elimina en el haber, porque ahí es negativo. Entonces colocas vehículo en el haber. Dejas un par de espacios acá arriba y eliminas el vehículo por el valor del costo. ¿Cuánto te costó? 60.000. Listo. Si estamos destruyendo un vehículo o si se destruyó un vehículo, lo primero que tienes que hacer es eliminar el vehículo, que ya no existe. Pero tú sabes que el vehículo tiene su depreciación. Entonces, si estás eliminando el vehículo, como el vehículo viene con depreciación, entonces, si estás eliminando el vehículo, también tienes que eliminar la depreciación acumulada del vehículo. ¿Y dónde se elimina una depreciación acumulada? Una depreciación acumulada es un activo negativo. Si tú lo quieres eliminar, lo tienes que poner en positivo. Entonces, ¿dónde eliminas una depreciación acumulada? Siempre en el debe. Acá lo eliminas y colocas depreciación acumulada de vehículo. Entonces, estás eliminando el vehículo en el haber y estás eliminando su depreciación acumulada del vehículo, que siempre se elimina en el debe. Y ahora la pregunta es, ¿cuánto sería mi depreciación acumulada? El problema te dice, se tenía una depreciación acumulada de 2 años, o sea, vamos a hallar la depreciación anual y la mensual primero. ¿Cuánto sería la anual? Aplica la fórmula, sería el costo, que es 60.000, menos el valor de rescate, que no hay. Si tú lees, no hay valor de rescate, 0, y todo eso por la tasa, porque te dan tasa, entonces multiplicamos por la tasa. Eso sería la depreciación anual. Y luego sacas el mensual. Listo. Y ahora, como la depreciación acumulada era por 2 años, entonces voy a eliminar mi depreciación acumulada por 2 años. Sería 2 por la depreciación anual. Y ahí está. Ya eliminaste tu vehículo y ya eliminaste la depreciación acumulada. Ahora, ¿te cuadra o no te cuadra el asiento? No, no me cuadra. Entonces, la diferencia que va en el debe para que te cuadre, la diferencia se va a llamar pérdida, porque es un gasto, se va a llamar pérdida por incendio o por destrucción del vehículo. Ya está. Pérdida por vehículo, pérdida por destrucción del vehículo, le puedes poner pérdida por incendio del vehículo, lo que tú quieras. Y así te quedaría el asiento de esta pérdida de vehículo. Baja tu vehículo, baja tu depreciación acumulada y como no te cuadra, la diferencia que está en el debe sería tu pérdida. Y fin de ese asiento. Preguntas. Ahora vamos a marcar la alternativa correcta. Dice A, se registra cargando depreciación acumulada y utilidad por 12.000 y 48.000 soles se carga. Cargar es debe, ok. Se carga depreciación acumulada, sí, pero no se carga utilidad. Nosotros no tenemos utilidad, tenemos pérdida, así que la A no puede ser. Vamos a la B. Dice, el valor en libros de la camioneta al momento del incendio es de 47.000 soles. En tu resumen está el valor en libros. ¿Qué es el valor en libros? El valor en libros es una fórmula. Cuando ustedes les pidan el valor en libros es el costo menos la depreciación acumulada. Esa es la fórmula del valor en libros.
Entonces, te están preguntando, el valor en libros de la camioneta al momento del incendio es 47.000 soles, vamos a calcular. Sería el costo del vehículo, que es 60.000, menos la depreciación acumulada. ¿Cuánto te sale? 48. Así que la B no es. Aplica la fórmula y te sale que el valor en libros es 48, no 47. Así que la B descartada. Pasamos a la C. Se registra abonando en valor en libros de la camioneta y cargando a pérdida por venta de activo fijo. Dice, se registra abonando el valor en libros de la camioneta. Tú lo que abonas, porque abonar es saber, tú lo que abonas no es el valor en libros, tú lo que abonas es el costo. Una cosa es costo, otra cosa es valor en libros. No es igual y lo estás viendo aquí en la fórmula. Costo es un costo y el valor en libros es el costo menos la depreciación acumulada, no es lo mismo. Entonces, el problema te dice, el vehículo lo abonas al valor en libros, no, lo abonas al costo. Entonces, ni la A, ni la B, ni la C es respuesta ninguna. ¿Preguntas? Listo, tienes que saber, porque esta es otra pregunta típica en un examen parcial. Muy bien, continúo. Voy a continuar, ¿de acuerdo? Pregunta 6. Fija también en tu examen parcial la pregunta 6, el costo de venta. No te lo han tomado en la calificada, entonces es más probable que te lo tomen en el parcial. Tienes que saber de memoria la fórmula del costo de venta, de memoria. A ver, ¿qué dice? Tomando en consideración la información, determina el costo de venta del mes de marzo. Ok. Entonces me piden hallar el costo de venta del mes de marzo. Muy bien. Ustedes saben que hay una fórmula grandota para hallar el costo de venta. Tú tienes que recordar que el costo de venta es igual al inventario inicial de mercadería más compras netas menos inventario final de mercadería. Esa es la fórmula que tú por teoría tienes que saber. Pero esta fórmula se desagrega en subfórmulas. Vamos a buscar primero qué datos tengo. Quiero primero buscar el inventario inicial de mercadería, entonces voy a buscar eso primero. A ver, ¿qué información me dan? Dice, la empresa comercial SAC durante el mes de marzo realizó compras, bueno, acá tengo compras por 100.000, obteniendo rebajas de 2.000, y para poder llevar la mercadería a su almacén pagó fletes por 10.000. Debido a que realizó pagos antes del vencimiento de las facturas de algunas compras, obtuvo un descuento por pronto pago de 1.300. Realizando asimismo algunas devoluciones sobre compras por 3.000. Se sabe que al iniciar el mes de marzo no contaba con inventarios, o sea, aquí ya tengo la respuesta que quería. Se sabe que al iniciar el mes de marzo no contaba con inventarios de mercadería, o sea, no había inventario inicial, 0. Sin embargo, al final del mes se tomó un inventario físico y se encontró que la mercadería estaba valorizada en 35.000 soles. Durante el mes de marzo se recibió donaciones en efectivos por 9.000 y en el almacén hubo un robo de mercadería por 8.500 soles. Esa es toda la información que yo tengo y lo he resaltado. Entonces, me piden hallar el costo de venta, entonces reemplaza los datos. Primero, ¿hay inventario inicial? No, porque dice, se sabe que al iniciar el mes de marzo no se contaba con inventarios. Inventario inicial 0. Ahora voy a hallar las compras netas. Tú tienes que recordar que las compras netas son compras de mercadería más fletes y seguros sobre compra más otros gastos sobre compra menos devoluciones y rebajas sobre compra. Listo. Esa es la fórmula. Entonces vamos a hallar cada una de ellas. Primero, compras. ¿Tienes compras? Sí. Acá, de color verde, dice, las compras fueron de 100.000. Listo. Luego, ¿tienes fletes sobre compras? Sí. Dice, se pagó fletes por 10.000 soles. O sea, de esta compra se pagó fletes. Esto es fletes sobre compra, 10.000. Luego,
¿Hay otros gastos sobre compra? No, si tú buscas, no hay otros gastos sobre compra, no hay en este ejercicio, cero. Y luego, ¿hay devoluciones y rebajas sobre compra? Sí. Tengo los dos. Las rebajas sobre compra, aquí está de color verde, que es 2.000 soles, más devoluciones. También tengo las devoluciones que están aquí. Devolución sobre compra, 3.000. Entonces, en total sería 5.000. Y ahora sí haya las compras netas. Entonces, las compras netas va a ser igual a compras más fletes más otros gastos menos devoluciones y rebajas. Fórmula. Todo lo sacas de tu tablita o de tu párrafo. Ya está. Ya tienes el inventario inicial y las compras netas. Y ahora vamos a hallar el inventario final de mercadería. El inventario final de mercadería también tiene una fórmula. Dime, Aileen, te escucho. Y una consulta, el descuento no cuenta como rebaja, ¿verdad? No, es descuento por pronto pago. Cuando sea descuento por pronto pago, eso no es rebaja sobre compra. No, eso es algo para que te confundas. O sea, el profesor te lo puso para que caigas en el error y lo coloques, pero ustedes saben que eso no tiene nada que ver para el cálculo. ¿Sí, Aileen? Ya, ok, gracias, Gina. Listo. Entonces, ahora voy a hallar el inventario final de mercadería. El inventario final de mercadería también tiene una fórmula, es el inventario final más pérdida de mercadería más robo de mercadería más donaciones otorgadas de mercadería menos donaciones recibidas de mercadería. ¿Tienes inventario final de mercadería? Sí. El inventario final es, aquí te lo dicen, se tomó al final del mes, se tomó un inventario físico, o sea, un inventario de mercadería, y el inventario final es de 35. Ya tienes el inventario final, 35. Pero a eso le tienes que sumar pérdidas o robos de mercadería, no de efectivo, sino de mercadería. Mira tu fórmula. Entonces busca, ¿tengo robo o pérdida de mercadería? Sí. Robo de mercadería, 8.500. Tengo robo de mercadería, ok. Robo de merc, 8.500. Luego hay que sumar donaciones otorgadas de mercadería. ¿Tienes donaciones otorgadas? No. Entonces, hay que restar donaciones recibidas. ¿Tienes donaciones recibidas? Dice, en el mes de marzo se recibió donaciones en efectivo. Yo te pregunto, en tu fórmula, ¿dice efectivo? No, mercadería. Entonces, ¿hay mercadería? No, no hay. O sea, solamente tendrías estos dos. Así que tu inventario final de mercadería sería el inventario final, que es dato, más el robo. Ya está. Entonces, moraleja, hay algunos datos de aquí que no me interesan, que solamente lo colocaban para que caigas en el error. Y ahora sí, ¿cuánto te sale el costo de venta? El costo de venta me sale el inventario inicial, que es 0, más las compras netas menos el inventario final. 61.500. Respuesta de la 6, la C. ¿Preguntas? Disculpe, ¿se me escucha? Dime, José Fernando, sí. Una pregunta, ¿por qué el robo por mercadería aumenta el Ah, inventario? esa es la fórmula. Es una fórmula ya dada por contabilidad. Es una fórmula. Siempre el robo de mercadería va a aumentar y las donaciones recibidas disminuyen. Es fórmula. Ok, gracias. No hay un porqué, sino es una fórmula. Ya cuando te pasen los resúmenes, ahí vas a ver es una formulita nada más que tienes que aprender. ¿Sí? Listo. Ok, Gina, una ¿alguna otra pregunta? consulta. Dime, Jennifer, te escucho. Eh, si es que me dan como que aporte, o sea, unos socios me aportan mercadería Ajá, al inicio del el problema, mes. como viene en la PC2, ¿se considera como mercadería, como inventario de mercadería inicial? Sí, claro, si te dicen que un socio aportó mercadería al inicio del mes, eso sería un inventario inicial de mercadería para el costo de venta. Ah, ok, ok, gracias. Ok, listo. Si no hay más preguntas, voy a las 7. ¿Cómo estamos con el tiempo? Estamos bien. Pregunta 7.
¿Qué dice la pregunta 7? La empresa ABC SAC realiza una venta al crédito el 1 de febrero del 2022 por 120.000 soles bajo las siguientes condiciones. El cliente pagó a la empresa el 14 de febrero del 2022. Marque la afirmación correcta. Entonces, lo que yo voy a hacer es asientos contables. Ya que yo ya sé asientos contables, todo lo vas a hacer por asientos contables. Ya no vas a usar ecuación contable. Te olvidas de la ecuación contable. Entonces, comenzamos. Pregunta 7. Primero voy a registrar al 1 de febrero, porque al 1 de febrero dice que hubo una venta de mercadería al crédito. Entonces vamos a registrar debe y haber. Listo, me dan un ratito, por favor, un segundito. Ya, listo. Ahora sí, entonces voy a registrar la venta al crédito primero. Si tú registras una venta al crédito, una venta es un ingreso. Entonces primero yo registro el ingreso, le coloco venta. Venta. ¿Cuánto es mi venta? 120.000, perfecto. Ya tienes tu venta. Una vez que ya registraste la venta, como es al crédito, ¿eso qué sube? ¿Qué sube? La cuenta por cobrar a comerciales, porque es un activo, sube en el debe. Pero te dicen que de esta venta al crédito, este crédito tiene una condición, 5 entre 15, o sea, es 5% en 15 días. Esa es la condición. Y lo colocas acá al costadito para que no te olvides. Hasta ahí, ¿alguna pregunta? Ok, es una venta al crédito con una condición. Luego viene el otro asiento que dice, el cliente pagó a la empresa el 14 de febrero. O sea, el 14 de febrero del 2022, el cliente paga su deuda. Entonces, siempre les voy a decir lo mismo. Cuando un cliente paga una deuda, primero baja la deuda del cliente, no el efectivo. Entonces, primero bajo su deuda. Cuando el cliente cancela su deuda, la deuda del cliente es un activo. Cuando lo cancelas, lo eliminas en el haber. Listo. Y ahora, ¿qué te dice esta condición? Esta deuda significa que si el cliente lo paga dentro de los primeros 15 días, tú le vas a otorgar un descuento por pronto pago del 5%. Yo te pregunto, ¿el cliente canceló su deuda dentro de los primeros 15 días? Sí. Entonces le vas a otorgar, como tú le otorgas al cliente, eso para ti es un gasto. Y colocas gasto por descuento por pronto pago. ¿Por cuánto? Por el 5%. Sacas el 5% a la deuda. Entonces, tú le tenías que cobrar 120.000, pero como el cliente lo pagó a tiempo, tú le otorgaste el descuento por pronto pago. Entonces, ¿cuánto es lo que tú vas a recibir en efectivo? Lo que tú vas a recibir en efectivo, lo que tu efectivo va a subir, va a ser la deuda menos el descuento que le otorgaste. ¿Cuánto vas a recibir? La diferencia. Y así te quedaría tu asiento. ¿Preguntas? Listo, ahora marcamos. Vamos a ver cuál es la opción correcta. A ver. Dice, el 14 de febrero, o sea, este asiento de acá, el 14 de febrero, la empresa recibe efectivo por 114.000 soles del cliente. Sí, recibe del cliente 114.000 en efectivo, quedando un saldo de 6.000 soles en cuentas por cobrar. En cuentas por cobrar no hay ningún saldo, porque las cuentas por cobrar se eliminaron. Entonces, la A no puede ser. La cuenta por cobrar te queda 0, porque estás cobrando toda la deuda.
Entonces la A descartada. Vamos a la B. Dice, el 1 de febrero del 2022, este primer asiento, el 1 de febrero, se registra un descuento por pronto pago. En el 1 de febrero, ¿hay un descuento por pronto pago? No. El descuento por pronto pago recién se crea cuando se cancela la deuda. Y la deuda se cancela el 14, no el 1. Así que la B no puede ser. Pasamos a la C. El 14 de febrero del 2022, la empresa carga un descuento por pronto pago de 6.000 soles, te vas. 14 de febrero, la empresa carga, o sea, en el debe, carga un descuento por pronto pago de 6.000 soles, verdadero. Respuesta, la C. Preguntas. Ok, paso a la 8. ¿Qué te piden en la pregunta 8? Dice, la empresa Pandemia SAC le presenta la siguiente información del año 2020. Tienes toda esta información en el año 2020. Y vamos a ver qué es lo que me piden. El costo de venta, lo más probable, sí. El monto del costo de venta del año 2020. Lo mismo que acabamos de hacer 2 preguntas anteriores. Tienes que hallar nuevamente el costo de venta. Con la fórmula que tienes que memorizar. Entonces comenzamos. Ya ustedes saben la fórmula, así que lo voy a hacer directo. Comienzo, me piden hallar el costo de venta del año 2020. Ok. Entonces, primero necesito el inventario inicial de mercadería. Eso es lo primero que necesito. Para hallar el inventario inicial de mercadería, mira, ¿cuál sería tu inventario inicial de mercadería para el año 2020? Sería esto de acá. Inventario de mercadería el 31 de diciembre del 2019. El inventario de mercadería al 31 de diciembre del 2019 para el año 2020 es el inicial. Entonces, no te lo dan el inicial de manera directa, pero tenías que saber que el inventario final al 31 de diciembre del 2019 para el año 2020 es el inicial. Así que ya tienes el inicial. ¿Cuánto es el inicial? 50.000. Ya está. Una vez que ya tienes el inventario inicial, ahora tienes que hallar las compras netas. Las compras netas tienen una fórmula. Primero compras. ¿Hay compras? Sí, compras. 350.000, listo. Luego de las compras tienes que sumar los fletes y seguros sobre compra. ¿Hay fletes y seguros sobre compra? Vamos a ver. Fletes y seguros sobre compra, sí, 43.000. Luego tienes que sumar otros gastos sobre compra, no sobre venta, sobre compra, busca. Otros gastos sobre compra, no hay. Hay gastos incurridos en la venta. Yo no quiero gastos incurridos en la venta, quiero en la compra. No, no hay, 0. Y luego devoluciones y rebajas sobre compra. ¿Hay? Sí. 18.000. Listo. Ya tienes todos los datos que quieres y ahora sí haya las compras netas. Las compras netas es compras más fletes y seguros sobre compra más otro gasto sobre compra menos devoluciones y rebajas sobre compras. Ya lo tienes con la fórmula. Y finalmente el inventario final de mercadería. También. El inventario final de mercadería también tiene la fórmula, que es inventario final. Este inventario final es dato. Busca inventario final. El inventario final sería este de acá. Lo voy a pintar de otro color, verde. Ahí está. Dice inventario de mercadería el 31 de diciembre del 2020. Ese sería mi inventario final, 120.000. A eso le tienes que sumar pérdida de mercadería. ¿Hay pérdida de mercadería? Sí, aquí arriba. 22.000. A eso le tienes que sumar robo de mercadería. ¿Hay robo de mercadería? No. A eso le tienes que sumar donaciones otorgadas de mercadería.
¿Hay donaciones otorgadas de mercaderías? Otorgadas es lo mismo que entregadas. ¿Hay? Sí, aquí. Donaciones otorgadas o donaciones entregadas de mercadería es lo mismo, 15.000. Y finalmente le restas donaciones recibidas de mercadería. ¿Tienes donaciones recibidas de mercadería? Sí, por acá. Donaciones recibidas de mercadería, 23.000. Listo. El resto de los datos no me interesa. Es para que me confunda. Ya está. Solamente concéntrate en la fórmula. Y ahora sí calculas. Sería inventario final más pérdida más robo más donaciones otorgadas menos donaciones recibidas. Y ahora sí, ya tienes los tres, reemplaza y ya tienes el costo de venta. Una pregunta. Dime, José Este, Fernando. cuando tengamos los datos de esta forma, ¿los ponemos tal y cual como nos menciona la fórmula? O sea, solamente Sí. si nos dice pérdida, no podemos interpretar los gastos ocurridos como pérdida de mercadería. No, es tal cual. Ah, ok, ok. ¿Sí? Gracias. Ok. Y luego calculas el costo de venta. Sería inventario inicial más compras netas menos el final. ¿Cuánto te sale? 291.000. Respuesta, la A. ¿Se dieron cuenta? Es tal cual la fórmula. Por eso es importante que tengan claro la fórmula, pero así, bien claro, para que no te confundas. ¿Sí? Ok. Paso a la siguiente, pregunta 9. Son 15 preguntas. Pregunta 9. A ver, ¿qué me piden en la pregunta 9? La empresa Superlíquida SAC le presenta la siguiente información relacionada a operaciones del mes de abril. Tienes un montón de operaciones aquí en esta tablita. ¿De acuerdo? Y te dice, teniendo en consideración la información proporcionada, responda a la afirmación correcta. El total de actividades de financiamiento es tanto, el total del flujo de efectivo, el total de efectivo proveniente de actividades de operación. Entonces, lo que voy a hacer, obviamente, es hacer mi estado de flujo de efectivo, porque el estado de flujo de efectivo es el único estado que tiene actividades. Así que voy a elaborar el estado de flujo de efectivo. Comenzamos. El estado de flujo de efectivo tiene tres actividades. Actividad de operación, que es la primera. Luego viene las actividades de inversión. Y luego viene las actividades de financiamiento. Listo. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Lo primero que tú tienes que hacer es volver a leer la tablita y ver qué tipo de actividad es. Por ejemplo, la primera, cobranza de venta al crédito. Ya sabes que en el flujo de efectivo van los cobros y los pagos. Entonces, si tú cobras ventas, esos son actividades de operación y lo tienen en su resumen. Así que vamos a colocar acá cobros. Los cobros por venta, cobro por venta al crédito es una actividad de operación y coloca 75.000. Ya está, positivo, porque estás cobrando. Pasa a la siguiente, pago de publicidad. Estás pagando, pero es publicidad. Eso también es parte operativa, es parte de tu empresa. Entonces, pago por publicidad. Menos 24.000. No te olvides del signo. Cuando pagas, negativo. Luego, compra de acciones de largo plazo al contado, o sea, lo estás pagando, porque si es al contado lo pagas. Entonces, si estás comprando acciones al contado, cuando tú pagas por compra de acciones, eso es inversión. Así que le pones pago por compra de acciones. ¿Cuánto es? 150.000 en negativo. ¿Qué más? Pago de sueldo. Un pago de sueldo es operación. Pago por sueldo y también en negativo, 50.000. Luego, aporte de capital en efectivo. Todo lo que tenga que ver con aporte de capital en efectivo, eso por teoría es financiamiento. Lo colocas ahí. Aporte de capital en efectivo. Positivo.
80.000. Luego, gasto por depreciación. Eso ustedes ya saben, los gastos no van en el estado de flujo de efectivo, porque no es efectivo, es un gasto. Así que los gastos, sea el gasto que sea, no va. Así que este gasto era para que te confundas. Pasa a la siguiente. Ventas al contado. Todo lo que sean ventas al contado es efectivo. Así que el cobro por venta es operación. Y le puedes colocar venta al contado o cobro por venta. ¿Cuánto es eso? 120.000. Luego, venta de maquinaria al contado. Estás vendiendo una maquinaria al contado. Eso también afecta al efectivo. Cuando tú vendes maquinaria, que es activo fijo, eso es inversión. Y le colocas cobro por venta de maquinaria. 60.000. Luego, pago de intereses. Los pagos de intereses de un préstamo, como es pago, también afecta al efectivo y eso va en financiamiento. Todo lo que tenga que ver con pago de intereses es financiamiento. Colocas menos 8.500 y le colocas aquí pago por intereses. Y por último, aporte de capital en muebles. Eso no va. El único aporte de capital que va en el flujo de efectivo es cuando te dicen aporte de capital en efectivo. Aquí, ¿tú ves efectivo? No, dice muebles, así que los muebles no van. Y eso sería todo. Y lo único que vas a hacer es sumar. Sumas y restas cada actividad. Una pregunta. Dime, José Fernando. ¿Por qué cobro por ventas de maquinarias va en inversión? Teoría, todo lo que sea en inversión son pagos o cobros por ventas de activo fijo. Y una maquinaria es una venta de activo fijo. Por eso va en inversión. Es simplemente teoría. ¿Sí? Bacán. Ok, muchas gracias. Igual cuando te pase el resumen, ahí te vas a dar cuenta qué cosas van en inversión. Hay varias cuentitas, no solamente el cobro por venta de maquinaria, sino también las acciones. Siempre todo lo que tenga que ver con activo fijo y acciones van ahí. Listo. Y ahora voy a sumar y restar. Obviamente eso lo tienen que hacer en la calculadora mirando el signo. Y ahí está. Ahí están mis actividades. Y luego colocas el saldo inicial de efectivo, que no hay saldo inicial de efectivo 0. Aquí están todos los flujos de mi operación, ¿no? El total de actividades, le vamos a colocar así. Vas a sumar y restar las 3 actividades, dependiendo del signo sumas o restas, y la suma te da el saldo final. Ahí está tu estado de flujo de efectivo. Y ahora sí, ya lo tienes todo listo y ahora simplemente tienes que ver cuál es la respuesta. Dice, el total de flujo de efectivo provenientes de actividades de financiamiento es 141.500, no. Entonces la A no es. La B, el total de flujo de efectivos, el total, la suma de las 3 actividades es 102.500, verdadero. Respuesta, la B. Y así se termina la pregunta 9. Solo es armar el flujo de efectivo. Ok, voy a la 10. Ya, la 10, ¿qué me piden? Vamos a ver qué me piden la 10. A ver, dice, en el siguiente cuadro se muestra los saldos de las cuentas de la empresa Elecciones SAC por su primer año de operaciones del año 2020. Tienes un montón de cuentas y te piden, marque la afirmación correcta. Si tú miras entre las afirmaciones te dice el total de partidas financieras, la utilidad bruta, el total de partidas operativas. O sea, para que tú puedas llegar a esta respuesta, la única manera de que puedas hallar las partidas financieras, la utilidad bruta y las partidas operativas es elaborando el estado de resultados. Es la única manera que puedas llegar a esta respuesta. Tienes que armar el estado de resultados. Entonces lo voy a armar.
Por eso es importante que tengan los estados bien claros, para que sepan qué estado usar en aquellas preguntas. Entonces te están pidiendo implícitamente que hagas, de acuerdo, que elabores tu estado de resultados. Así que comienzo. Mirando la tabla, obviamente, ¿no? Ahora, cuando ustedes les pidan armar un estado, obviamente es un parcial, no te van a dar todos los datos, van a estar mezclados entre datos que no tienes que usar y entre datos que sí tienes que usar. Entonces tienes que estar muy concentrado, qué datos sí se usa para el estado de resultados y qué datos no se usa. Porque si te confundes en un número, todo va a correr mal. Entonces tienes que concentrarte. En el estado de resultados solamente va, la teoría te dice, solamente va los gastos e ingresos, nada más. No activos, no pasivos, no patrimonio. Va solamente gastos e ingresos. Entonces vamos a armar el estado de resultados. Primero vienen las ventas brutas. Esa es la estructura. Dentro de las ventas brutas, vamos a buscar todas nuestras ventas. ¿Tenemos ventas brutas? Sí, ya lo vi por aquí. Ventas brutas, ahí está. ¿Cuánto equivale las ventas brutas? 150.000. Ya está. Luego de las ventas brutas viene devoluciones y rebajas sobre ventas. Hay devoluciones y rebajas sobre ventas. Yo soy medio ciega, ya, pero si me paso algo, ustedes me avisan. Aquí está, ya lo encontré. Devoluciones y rebajas sobre ventas. Eso es un gasto, por ende en negativo, menos 7.500. Sacas la diferencia y eso te da las ventas netas. Listo. Una vez que ya tienes las ventas netas, le restas el costo de venta. ¿Tienes el costo de venta? Sí, aquí está abajo. Ahí. Costo de venta. ¿Cuánto es? 60.000. Menos 60.000 porque es un gasto. Saca la diferencia y ¿eso qué te da? Esa diferencia te da la utilidad bruta. Ya está. Es una estructura nada más. Tienes que aprenderte de memoria. Y ahora sí, debajo de la utilidad bruta vamos a poner todas las partidas operativas. Partidas operativas y más abajo las partidas financieras. Ok, comenzamos desde el inicio. Voy a pintarlo de otro color, amarillo no, azul. Gasto por sueldo. Un gasto por sueldo es partida operativa, va en lo operativo. Gasto por sueldo, listo. Y lo colocas en negativo, menos 25.000. Luego, mercadería. Mercadería no es ni gasto ni ingreso, así que eso no va. Ingreso por descuento por pronto pago. Un ingreso por descuento por pronto pago, por teoría, es una partida financiera. Lo colocas ahí. Ingreso por descuento por pronto pago. 8.700. Luego, cuentas por pagar a comerciales. Eso no es ingreso ni gasto, eso es un pasivo, no va. Inversiones de corto plazo tampoco va, es un activo. Luego, entrega a rendir cuentas tampoco va, es un activo. Ventas cobradas por adelantado. Las ventas cobradas por adelantados no van porque es un pasivo, no es ingreso ni gasto. Gasto de publicidad, eso sí. Gasto de publicidad es una partida operativa. Y lo pones en negativo, menos 8.000. Luego, cuentas por cobrar a comerciales no va, eso es un activo. Capital social tampoco va porque eso es un patrimonio. Depreciación acumulada. Las depreciaciones acumuladas son activos, eso no va. Ingreso por donaciones, eso sí, los ingresos por donaciones es operativo. Y positivo, 1.800. Siguiente columna, muebles y enseres, eso no va porque ese es un activo. Efectivo tampoco va porque es un activo. Gasto de alquiler, eso sí va, es un gasto, es operativa. Menos 12.000. Reserva legal, eso no va porque es un patrimonio. Mercadería en tránsito tampoco va porque es un activo. Luego, depreciación de muebles. Cuando ustedes les pongan solo la palabra depreciación, eso es un gasto, gasto por depreciación. Y eso va en partidas operativas y le pones depreciación de muebles. Cuando te ponen solamente depreciación sin la palabra acumulada, es un gasto.
Así que la depreciación de muebles es menos 3.500. Luego, estimación de cobranza dudosa. La cuenta estimación de cobranza dudosa es un activo, así que eso no va. Gasto de intereses, eso sí va. El gasto de intereses es financiera. Menos 13.500. Luego, alquiler pagado por adelantado, eso es un activo, eso no va. Resultados acumulados tampoco va, porque es un patrimonio. Gasto por cobranza dudosa, eso sí va y es partida operativa. Costo de venta ya lo coloqué, tributo por pagar es un pasivo y no va. Ya tienes todo el estado de resultados. Ahora lo que tienes que hacer es sumar y armarlo todo. Vamos a sumar todas las partidas operativas. Eso me da total de partidas operativas. Luego hallas la utilidad operativa, ese es el esquema. ¿Cómo hallas la utilidad operativa? Es utilidad bruta menos partidas operativas. Ya tienes la utilidad operativa. Luego sumas las partidas financieras, sumas y restas dependiendo del signo. Eso te da total de partidas financieras. Luego sacas la utilidad antes de impuesto, que es utilidad operativa menos partidas financieras. Luego sacas el impuesto a la renta, que ahorita lo voy a hallar, y finalmente eso te sale la utilidad neta. Listo. El impuesto a la renta siempre es el 29.5% siempre del UAI. Ya está. Restas ambas y eso te da la utilidad neta. Y ahí está tu estado de resultado usando los datos de la tabla. Preguntas. Es al toque si te piden armar un estado, solamente que tienes que saber qué cosas tienes que agarrar o qué cosas tienes que tomar en consideración para un estado de resultados. Porque como te estás dando cuenta de todos los datos que me dan, solo algunos iban en el estado de resultados. Solo algunos eran gastos e ingresos. Lo demás no. Y ahora sí voy a marcar cuál sería la respuesta correcta en esta pregunta. Dice, el total de partidas financieras es 30.000 soles, busca. A ver, total de partidas financieras es 30.000 falso. La A no es. Perdón, el total de partidas financieras, este de acá, es 30.000 falso. No es falso. Es 4.800. La utilidad bruta es 142.500, utilidad bruta. Aquí está la utilidad bruta. ¿Es 142.500? No, falso. La B tampoco es. Vamos a la C. El total de las partidas operativas es menos 47.700, verdadero. Ahí está la respuesta. El total de partidas operativas es menos 47.700. Ahí lo tienes. Respuesta, la C. Preguntas. Listo. Ahí está el estado de resultados. Pasemos a la 11. Asientos contables. Les voy a esquematizar al toque mis asientos. Listo. A ver, ¿qué dice? En el sistema periódico, ¿cuál es la manera correcta de registrar la siguiente transacción? Te piden por el método periódico. Ok. Dice, el 1 de enero del 2022 se compra mercadería por 10.000 soles con una rebaja del 10%. Y asimismo se pagó fletes por 500 soles. Se sabe que la compra de mercadería se pagó 50% al contado y el resto al crédito. Ok, vamos a registrar ese asiento contable. Cuando a ti te piden sistema periódico y es una compra de mercadería, se registra así. Toda compra, flete y rebaja ya tiene su posición. La compra siempre va en el debe, el flete sobre compra también va en el debe y la rebaja sobre compra va en el haber. Entonces, la compra, ¿cuánto es la compra? 10.000. 10.000. Los fletes, ¿cuántos son los fletes? 500. 500.
y la rebaja es el 10%. 10% de la compra. Hasta ahí, ¿alguien se perdió? Siempre en el método periódico, las compras y los fletes van en el debe y la rebaja en el haber. Ahora, una vez que ya completaste, ahora te preguntas, ¿cómo pagas? Y el problema te dice, se sabe que la compra de mercadería se pagó 50% al contado y el resto al crédito. Mira lo que yo voy a hacer para que no te confundas. Voy a hallar la compra de mercadería. O sea, la compra de mercadería es esto. Es la compra menos la rebaja. Ese sería tu compra de mercadería. 9.000. Y de esa compra de mercadería dice que se paga 50% al contado y el resto al crédito. O sea, hay una parte que es al contado y hay una parte que es al crédito. Entonces, al contado es el 50%, ya está, y al crédito es el otro 50%. ¿Se dieron cuenta? O sea, de la compra de mercadería que ya incluye la rebaja, tienes que pagar 50-50. Entonces, si es 50% al contado, mi efectivo baja en este 50%, ahí está, 4.500, y hay una parte al crédito. Si es una parte al crédito, mi pasivo sube como cuentas por pagar a comerciales, por la otra mitad. Hasta ahí, ¿alguna pregunta? Pero todavía no me cuadra el asiento, ¿por qué? Ya sé que mi compra es 50-50, ya lo registré, pero ahora me faltan los fletes. ¿Cómo se pagan los fletes? Dice que los fletes sobre compra, todo se pagó, porque dice se pagó, aquí está, mira, se pagó. Entonces, si tú pagas los fletes, a eso no se le divide 50-50. Los fletes que equivalen a 500 soles, todo se pagó, o sea, todo es al contado. Entonces, como los fletes, todo es al contado, dentro del efectivo, a esos 4.500 le vas a sumar los 500 soles del flete. Y así te queda. ¿Te cuadra? Sí, 10.500 en el debe, 10.500 en el haber. ¿Preguntas? ¿Quedó claro? Ok. Entonces, dicho eso, ahora sí marca la respuesta. Dice, se carga compras por 10.000 soles. Se carga, cargar es debe. ¿Qué parte, Camila, te perdiste para repetir y poder responder a la pregunta? ¿Cómo hallé la compra? La compra fue dato. ¿O quieres ver cómo pagué? ¿Me avisas cuál es tu pregunta? Porque no lo entiendo. ¿Cómo lo pagó? ¿Cómo lo pagaste? El problema te dice, Cami, que la compra se pagó 50-50, o sea, 50% al contado y 50% al crédito. Entonces, lo que yo les había mencionado es que para hallar la compra, si tú tienes una rebaja, tu compra que pagas es la compra menos la rebaja. O sea, tú lo que tienes que pagar es esos 9.000. Es compra menos rebaja. Y de esos 9.000 le sacas 50-50. 50 al contado, 50 al crédito. Entonces, el contado es efectivo y el crédito se llama cuentas por pagar. Así lo pagué. ¿Sí? Me avisas si por ahí iba tu pregunta. Sí, está bien, gracias. Genial. ¿Alguna otra pregunta? Listo, ahora sí, voy a la respuesta de la A. Dice, se carga compras, cargar es debe. Se carga compras, sí, se carga por 10.000. Y se abona fletes sobre compras. Los fletes sobre compras no se abona, se carga. Abonar es saber. Entonces la A no puede ser descartada. Pasamos a la B, dice, ¿se carga compras y fletes sobre compras por 10.000 y 5.000 soles? Sí, se carga ambas, compras y fletes, perfecto. Y se abona rebaja sobre compra, efectivo y cuenta por pagar por 1.000, 5.000 y 4.500, sí. Respuesta, la B. La B te describía el asiento número 11. Te estaban describiendo el asiento que habías hecho. Respuesta entonces, la B. Preguntas. Ok. Más asientos. 12. Todo lo demás de las preguntas que nos quedan es full asientos. Pregunta 12, ¿qué dice? Más asientos, voy a esquematizar aquí mi asiento para no demorarme. Ya está.
A ver, ¿qué dice? En un sistema periódico, ¿cuál es la manera correcta de registrar la llegada del almacén de una mercadería en tránsito que fue comprada al contado por 20.000 soles y por la cual también se pagaron fletes por 500 soles? Te están pidiendo el asiento de la llegada de una mercadería en tránsito. Eso te están pidiendo. Y también lo tienen en su resumen. En su resumen está todo, solamente tienen que estudiarlo. ¿Cómo se registra la llegada, el asiento de la llegada de una mercadería en tránsito? De esta manera. Cuando llega una mercadería en tránsito, la mercadería en tránsito se elimina, porque ya no está en tránsito. Eliminas la mercadería en tránsito en el haber porque es un activo, ahí se elimina. Y tú tienes que recordar que dentro de la mercadería en tránsito se incluye compras, más fletes, menos rebaja. Entonces, si tú tienes que eliminar mercadería en tránsito y el problema te dice que hubo compras y fletes, dentro de la mercadería en tránsito va las compras más los fletes. Ya está. Y ahora, como estás eliminando la mercadería en tránsito porque ya tienes la mercadería en tu poder, como te piden sistema periódico, baja tu mercadería en tránsito y luego ¿qué sube? Va a subir tus compras y tus fletes. Las dos cosas que consideraste dentro de la mercadería en tránsito. Y ya sabes que las compras y los fletes van en el debe. Y registras compras por 20.000, fletes por 500. Y así sería el asiento de la llegada de una mercadería en tránsito. Eliminas mercadería en tránsito en el haber y como ya lo tienes en tu almacén, sube tus compras en el debe y tus fletes. ¿Preguntas? Y ahora tienes que responder, vamos a ver cuál es la alternativa correcta. A, se carga mercadería, grave error, yo no cargo mercadería, en ningún momento en el debe hay mercadería, la A, falsa. B, se carga mercadería en tránsito, recontra falsa. Se carga, la mercadería en tránsito no está en el debe para cargarlo, está en el haber, se abona, así que la B, falsa. La C, se carga compras y fletes sobre compra por 20.000 y 500, sí, se carga esos dos montos. Y se abona mercadería en tránsito, sí. Respuesta, la C. Preguntas. Ok, paso a la 13. Solo son 15, ya vamos a terminar. Estamos bien con el tiempo. 13, más asientos contables. A ver, ¿qué dice la pregunta 13? Dice, la empresa Hitomi Sac recibe una donación de mercadería valorizado en 40.000 soles. Marque la afirmación correcta. Entonces, si la empresa, nosotros somos la empresa Hitomi, recibimos una donación, nosotros recibimos, eso para ustedes es un ingreso por donación. ¿Cómo se registra un ingreso por donación? Un ingreso siempre es saber, porque ahí aumentan los ingresos. Entonces, sube tu ingreso por donación de mercadería en el haber por 40.000 y su contraparte es lo que te están donando. ¿Qué es lo que te están donando? Mercadería. Entonces, en tu empresa va a subir la mercadería en el debe. Y ahí está. Cuando te donan mercadería es un ingreso y su contraparte es lo que te donan, que es la mercadería. Y fin de la pregunta 3. Ese es el asiento contable. Ahora vamos a marcar la afirmación correcta. Dice, A, se acredita mercadería por 40.000 soles. ¿Qué significa acreditar? Acreditar es saber. Tú acreditas, o sea, tú abonas. Eso significa, tú abonas mercadería, no. Yo cargo. Así que la A, falsa. Vamos a la B. ¿Se debita mercadería por 40.000? Sí, se debita mercadería por 40.000 verdadero. Y se carga ingreso por donación. El ingreso no se carga, el ingreso se abona. La B no puede ser.
C. Se carga mercadería por 40.000. Sí, se carga en el debe. Y se abona ingreso por donación de mercadería por la misma cantidad, verdadero. Se carga y se abona. Respuesta de la 13, la C. Preguntas. Listo. Paso a la 14. Ya, acá me dio pereza de escribir, así que solamente te pegué la fotito, ¿de acuerdo? Así que vamos a hacer. Pregunta 14. Asiento contable también. Vamos a hacer el asiento por acá. Listo, a ver, ¿qué dice la 14? La empresa Benji Camp realiza el pago de los tributos del año pasado. O sea, tú debías tributos. ¿Qué son tributos? Impuestos. El monto pagado ascendió a 5.000 soles. Con respecto al registro de esta transacción en el libro diario, o sea, asientos contables, marque la opción correcta. Cuando tú pagas tributos, ¿cómo es el asiento? Si tú pagas tributos, o sea, tributo es una deuda. Si tú pagas tributos del año pasado, es que tú debías el año pasado tributos. Como tú debías el año pasado tributos, ahora lo estás cancelando. Entonces, vas a pagar una deuda. Lo primero que tienes que hacer cuando pagas una deuda que tú debes, tienes que bajar la deuda. Entonces, ¿dónde se baja un pasivo? Porque si tú debes tributos, eso se llama tributos por pagar. ¿Dónde baja la deuda? ¿Dónde baja un pasivo? Por teoría, un pasivo baja en el debe. Entonces sería así. Baja mi deuda, que se llama tributos por pagar del año pasado, baja mi deuda por 5.000 y como lo pago, también baja mi efectivo. Listo. Baja mi deuda y baja lo que pagué en efectivo. ¿Preguntas? Eso sería todo. Y ahora marca la respuesta. Dice, el contador debita efectivo por 5.000. Yo te pregunto, ¿el efectivo está en el debe? No. La A no puede ser. B, el contador abona tributos por pagar, o sea, los tributos por pagar están en el abono, o sea, están en el haber. ¿Tú lo ves en el haber? No. La B no es. C, el contador registra en el debe, sí, en el debe. ¿Qué registra? Tributos por pagar, registra tributos por pagar en el debe verdadero. Respuesta, la C. Preguntas. Ok. 15 y la última, y con eso cerramos el seminario de hoy. Ah, vamos a acabar justito. Pregunta 15. Chururún. Ay, ya está. Ya, ¿qué dice la pregunta 15? Vamos a leer. Dice, la empresa Benji Camp realiza el pago de tributos del año pasado. Repetí la pregunta. Así que la pregunta 15 ya se hizo. Ya se hizo. Repetí, pensé que había puesto una nueva pregunta. Así que ya hemos terminado. La pregunta 15 la repetí. Es igualita. Pensé que era otra pregunta. Así que la pregunta 15 era lo mismo, los tributos del año pasado ya. Es lo mismo que la 14. Entonces no la voy a hacer. Igual la voy a hacer, la voy a copiar igualita que acá. Pero ya está repetida. Es 14 y 15 lo mismo. Listo. Entonces, en teoría, este seminario tiene 14 preguntas, ¿no? Porque la 15 es repetida. Y así se termina esa transacción y este seminario. O sea, este seminario más que todo me enfoqué en asientos, porque si se dan cuenta hay más preguntas de asientos contables. Ahora, Gina, ¿eso quiere decir que mi parcial va a venir más asientos contables? No, no necesariamente. Puede que solamente te venga 3 preguntas de asiento y lo demás entre la PC1 y la PC2. Así que estudia todo.
Porque no creas que porque asientos contables es un tema que aún no te evalúan, te van a evaluar todo en el parcial. Mentira. Puede que solamente te venga una pregunta de asientos, no lo sé, o dos, o tres, o la mitad. Tú tienes que saber todo. O sea, no solamente te enfoques en un tema, enfócate en todo. Tienes que saber de memoria los 4 estados, ya les dije, los 4 estados de memoria. Tienes que saber la fórmula del costo de venta, importantísimo. Tienes que saber la diferencia entre cuando te piden un gasto por depreciación y una depreciación acumulada. Tienes que saber la diferencia. Y finalmente, obviamente, tienes que saber asientos contables. Y no se olviden que también les van a entrar teoría de conta. Yo ahorita estoy armando como una especie de resumen de toda la teoría para luego enviárselos. Entre mañana, lo más probable mañana, porque ahorita estoy full. Pero les voy a mandar como un PDF, además de los PDFs de teoría, de práctica, de los resúmenes de los temas que se los voy a enviar después, hoy en la noche. También te voy a enviar mañana una especie de teoría, pero así más que todo como definiciones. Porque no solamente, y eso es lo que he oído de algunos profesores, que no solamente te va a venir ejercicios, puede que te venga 1 o 2 preguntas de teoría, o sea, preguntas bien conceptuales. Así que también repasa tus PPTs de clase. ¿Sí? Además del PDF que yo te voy a enviar de teoría mañana, también repasa los PPTs de clase. Dale una leída. ¿Sí? Pero básicamente esto es un parcial, ¿no? Esto es un parcial nivel no tan complicado, porque recién estamos comenzando. Mañana hasta el día viernes tenemos otros parciales, vamos a ir subiendo el nivel poco a poco hasta llegar, obviamente el día viernes vamos a ver el seminario un poco más fuerte, ¿no? De las preguntas para mí más complicadas. Pero tienes que saber toda la teoría. ¿Sí? Acá hay preguntas, Lu, aprox son 15 preguntas siempre. Sí, Lu, o sea, cuando es para presencial como ahora son entre 15 a 18 preguntas, pero cuando era virtual, porque también había virtual en pandemia, eran 20, 25 preguntas. Pero presencial son entre 15 a 18, no más. ¿Sí? Listo. Entonces, nada. Que tengan buenos parciales, pónganse a estudiar por favor, pero también estudien este curso. Si no les está yendo bien, la única posibilidad de levantar la segunda parte del curso es que apruebes el parcial, ¿sí? Entonces pónganse a estudiar toda la teoría. Hoy en la noche les voy a enviar la teoría a las personas que no tienen mi teoría. Se ponen a estudiar y ya cualquier cosita me están preguntando por el WhatsApp. ¿Sí? Bueno, chicos, nada, ahorita les mando la solución y los que quieren la grabación me mandan su correo al WhatsApp y las personas que están en la plataforma lo voy a subir en 20 minutos o media hora a la plataforma. Ok, así que nada, éxitos en todo y nos vemos mañana a esta misma hora. Chao.